estamos comenzando una nueva serie, se llama Conversemos. Le pusimos Conversemos. En inglés le llamaron Let's Talk. Para mí creo que la mejor traducción que pude pensar fue Conversemos. Conversemos. Y yo no sé usted, pero cuando escuchamos esa frase de conversemos, o quizás más latino sería necesitamos hablar. ¿Qué sentimientos o pensamientos vienen a su mente, a su corazón? Por ejemplo, cuando un amigo lo dice, te llama y te dice, oye, necesitamos hablar. Tú dices, ok, ¿qué onda? ¿Cuándo la carne asada? Estás pensando como en un chisme, ¿no? O yo no sé. Pero ¿qué tal si te lo dice los jóvenes que están aquí? ¿Qué tal si te lo dice tu papá? Hijo, necesitamos hablar, conversemos. Como que los pensamientos y los sentimientos comienzan a cambiar, ¿cierto? ¿Qué tal el jefe de trabajo? Te dice esa misma frase. ¿Qué tal el pastor te llama y dice, hermano, necesitamos hablar? Ok, ahí les va la última. ¿Qué tal cuando tu cónyuge te dice, necesitamos hablar? Como que los sentimientos y pensamientos cambian, ¿cierto? Déjame decirte, Dios nos dice hoy, conversemos. Necesitamos hablar. Pero a diferencia de cómo nosotros miramos, lo percibimos, pensamos, cuando alguien más nos lo dice, cuando Dios lo dice, cuando Dios dice conversemos, realmente esa es una invitación. Es una invitación a una relación más profunda y más dinámica con Él. Es una invitación a una comunicación abierta con Dios. Cuando Dios dice conversemos, es algo maravilloso. Es algo de que, wow, Dios me está invitando a tener una comunicación abierta con Él, a que le conozca más, a que mi relación con Él venga a ser más profunda y más dinámica. Eso es lo que la oración hace. Wow, ya estoy predicando y apenas es la primera línea del sermón. Yo todavía no entiendo, mis amados, por qué cuando, quizás en esta iglesia no, pero quizás en otras, cuando en las iglesias se dice, vamos a tener un evento y va a venir la comida, los juegos, eso se llena, hermano. No hay espacio. O si no, por ejemplo, la semana pasada, el domingo pasado, tuvimos una noche de alabanza. Muchos vinieron a la noche de alabanza para cantar al Señor. Pero cuando hacemos un llamado a la oración, son muy pocos los que vienen. Interesantemente. Pareciera que la oración o nos asusta, o nos incomoda, o nos aburre, o simplemente no lo vemos como algo importante en nuestra vida cristiana. Pero déjame decirte, como cristianos es algo que debemos de tener y darle mucha importancia. Quizás alguna de las razones por qué las personas no oran, puede ser, la primera que podemos decir es que quizás algunas personas dicen, bueno, yo no oro porque yo no soy el pastor ni los líderes de la iglesia. Creen que la oración es solamente para los líderes de la iglesia. Algunas personas dicen, bueno, yo no oro porque Dios ya sabe todo y Él ya sabe lo que necesito. Otros quizás dirán, yo no oro porque por ahorita todo está bien en mi vida. Si algo llegará a pasar, entonces busco a Dios en oración. Algunos piensan, bueno, yo no oro porque Dios no escucha. O ya lo intenté y Dios ni me respondió, piensan algunos. Una parte de eso es que dicen, bueno, yo no oro porque la verdad yo no me siento digno. Yo he hecho muchas cosas, yo no sé si Dios ni tan siquiera me va a escuchar, piensan algunos. Otros piensan que Dios simplemente no responde. O quizás no responde como ellos quisieran. Otros dirán, no tengo el tiempo para orar. ¿Cuánto tiempo hay que orar? Otros quizás dicen, y esta es una clásica, otros dicen, yo no sé cómo orar. Si
Si usted ha dicho a cualquiera de esas frases, sobre todo la última, no sé cómo orar, no se pierda el próximo domingo. El próximo domingo vamos a responder la pregunta, ¿cómo es que debemos orar? Pero hoy queremos responder a la pregunta, ¿por qué oramos? ¿Cuál es el motivo de oración? ¿Por qué oramos? Mis amados, la oración es una invitación, como lo dije hace un minuto, a una relación más profunda y dinámica con Dios. La oración es una invitación a una conversación con Dios que ya nos conoce y que tiene el mejor interés, mis amados, para nosotros a través de su plan, de su propósito y su voluntad. Así es que hoy vamos a tratar de responder esta pregunta de por qué oramos, o por lo menos algunas de las cosas por qué oramos. Y para eso le voy a invitar que vaya a su Biblia y abramos su copia de la Biblia en 1 Crónicas 16, capítulo 16. Vamos a estar entre los versículos 8 al 12, o si trajo su aplicación de teléfono, y también va a estar en sus pantallas. Como ya lo estamos haciendo, le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor y también como una indicación de que la palabra de Dios es autoridad en este lugar y sobre nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice de esta manera: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle alabanzas, hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oremos. Amantísimo Dios, al acercarnos a ti, venimos con reverencia y con temblor. Porque tú eres un Dios santo, un Dios bueno, maravilloso, majestuoso, todopoderoso. Y tu palabra, Señor, es fiel, verdadera, Señor, y es útil para enseñar. Oh Dios, es útil para mirar lo más profundo de nuestro corazón y mostrarnos inclusive las áreas de nuestra vida en las cuales tú deseas trabajar. Tu palabra nos vivifica, nos edifica, nos enseña. Señor, y en esta hora nos postramos delante de ti, nuestro corazón se postra delante de ti en humildad y obediencia para escuchar tu palabra, pero sobre todo para atesorarla en nuestro corazón y permitir que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a aplicar esta palabra que escucharemos hoy en nuestras vidas para que nuestras vidas no sean iguales. Transfórmanos, transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, oh Dios, para gloria de tu nombre. Señor, te ruego que tú uses mis labios, mi vida. Señor, te ruego, Dios, que tengas misericordia de mí, porque ¿quién soy yo, Dios, para pararme aquí frente a mis hermanos? Pues igual que ellos, yo necesito de ti, oh Dios. Mi vida necesita ser cambiada y transformada también. Por eso, háblanos a cada uno de nosotros, comenzando conmigo, Dios, y cámbianos a través de tu palabra. Glorifícate en este tiempo y, Señor, que nuestra atención, nuestro enfoque, sobre todo nuestro corazón, esté en ti. En Cristo Jesús oramos y te pido que tu palabra venga a hacer lo que tenga que hacer y que no regrese a ti vacía. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Déjeme darle un poco de contexto de lo que está pasando aquí en Crónicas 16. En Crónicas 16 es el desenlace o es la historia cuando el rey David y los líderes de Israel están trayendo el arca del pacto de regreso a Jerusalén. ¿Qué es el arca del pacto? Si esta es la primera vez que usted lo escucha. El arca del pacto era una caja que Dios le había dicho al pueblo cómo hacerla, específicamente ciertas medidas, específicamente ciertos materiales. Todo había sido ordenado, especificado por Dios y para Dios. Y cuando esa arca del pacto fue puesta en un lugar dentro del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo, precisamente por eso se llamaba el lugar santísimo,
porque ahí la presencia de Dios venía una vez al año y habitaba sobre el arca del pacto. Y entonces habitaba en medio del pueblo una vez al año. Y una vez al año también solamente el sumo sacerdote se purificaba, se preparaba, se consagraba por todo el año para poder entrar en ese día, en esa fecha, para poder estar en comunión con Dios, traer los pecados del pueblo, ofrecer sacrificio en nombre del pueblo para que entonces Dios perdonara sus pecados y trajera bendición al pueblo. Si ese hombre, sumo sacerdote, no estaba puro, no estaba consagrado, le amarraban una cuerda con unas campanitas, porque cuando él entraba nadie lo podía ver lo que estaba pasando. Y cuando él entraba, atravesaba para entrar a ese lugar santo, si él no estaba correctamente delante de Dios, caía muerto en la presencia del Señor. Entonces cuando caía muerto, se oían las campanitas, cling, 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 era la señal para los de afuera, decir, se murió, hay que jalarlo. Entonces lo jalaban con la cuerda. Todo esto pasaba. Pero resulta ser que en una guerra con los filisteos ganan la guerra y toman el arca y se la llevan, hermanos. Esto fue terrible para Israel, porque el arca representaba la misma presencia de Dios en medio de ellos. Y ellos les dicen, ¿qué vamos a hacer? Ya la presencia de Dios no está con nosotros. ¿Qué hacemos? Y años después, en una guerra, Dios les permite ganar la guerra y retoman el arca de regreso. Entonces aquí está, trayendo el rey David con los líderes del pueblo, y todo el mundo está contento, emocionado de que el arca está regresando a Jerusalén, porque el arca representaba la presencia de Dios. Entonces David pone a todo un equipo para celebrar y dar gracias a Dios, y para que buscaran, dice, su rostro continuamente. Entonces, ¿por qué nos invita Dios a una relación más profunda y dinámica a través de la oración? Número 1, oramos porque la oración, mis amados, alinea nuestro corazón con el de Dios. Oramos porque alinea nuestro corazón con el de Dios. En los versículos que leímos, el salmista o David decía, den gracias al Señor. Gloríense en su santo nombre, alégrense, invoquen su nombre, porque la oración nos ayuda, mis amados, a alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Cuando escuchamos la historia que les acabo de contar, que está en Crónicas y una parte en Samuel, hay otra parte de la historia. La otra parte de la historia, o esa historia realmente comenzó en el capítulo 13. Nosotros estamos en el 16, ya están trayendo el arca. Pero la historia realmente comienza en el capítulo 13. No lo voy a leer todo, tiene que ir usted a leerlo en su casa si le interesa. Y en el capítulo 13 lo que pasó es que ya habían retomado el arca. Y en el capítulo 16, lo que le acabamos de leer nosotros, ese es el segundo intento de traer el arca a Jerusalén. Ya lo habían intentado una primera vez. Y la primera vez se registra en el capítulo 13. Y lo que pasó en el capítulo 13 es que ellos traían el arca, recuperaron el arca y dijeron, wow, ya tenemos el arca. Se lo estoy parafraseando y usted sabe que a su pastor le gusta dramatizar para que usted lo entienda mejor. Y dice, wow, ya tenemos el arca, qué chévere, ¿qué hacemos? No, hay que llevarla, hazte un carro nuevo, consíguete 2 bueyes buenos, grandotes, fuertes, para que jalen el carruaje donde vamos a poner el arca. Ellos tenían todo un plan perfecto. David y los líderes, el pueblo, tenía el plan perfecto para regresar el arca a Jerusalén. Ellos sabían, ellos eran expertos en estos, tenían la capacidad, tenían la gente, tenían los recursos. Entonces a nadie se le ocurrió preguntarle a Dios qué o cómo quería Dios que se hiciera esto. A nadie se le ocurrió. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados, claro, Él es el rey, los líderes de Israel, sabemos lo que estamos haciendo, vamos a hacer un plan perfecto, todo un programa, ya lo tenemos, nosotros somos los expertos. Tenían el carruaje, etcétera, etcétera. No necesitaban para qué consultar a Dios. Además,
ese es un buen plan y es algo bueno que vamos a hacer para el arca del pacto de Dios. ¿Por qué Dios no habría de estar de acuerdo? Nadie se preguntó nada de eso. Y en su primer intento entonces me traían al arca en un carruaje jalado con 2 bueyes. Y en una de esas, en el camino, uno de los bueyes tropezó. Y entonces el carruaje se ladeó. Y cuando el carruaje se ladeó, entonces el arca deslizó. Y uno de los cuates, de los hermanos, de los ujieres, que estaban ahí cerca, iban caminando, mirando que todo estuviera bien en el arca. Cuando ve que el arca está a punto de caerse del carruaje, él con su buena intención, como todo un buen trabajador y siervo de la iglesia, él extiende su mano para detener el arca y toca el arca. Cuando él toca el arca, esa persona se llamaba Usa, era su nombre. Usa cae muerto instantáneamente. Todos se quedan sorprendidos por lo que había pasado. ¿Por qué tuvo que haber muerto Usa? Después de todo, sus motivaciones eran correctas. Después de todo, sé que podemos decir que lo que hizo fue de un corazón sincero. ¿Por qué tuvo que morir Usa? La razón por la que Usa murió, mis amados, tuvo que ver con él tocar el arca. Pero más que solamente él tocar el arca, tuvo que ver con todo un sinfín de situaciones que tuvieron que haber pasado que no pasaron. Comenzando, que nadie le consultó a Dios lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Nadie. Entonces todos creían que sus planes, todos creían que eran autosuficientes, todos creían de que era algo bueno que hacer. Entonces Dios tenía que automáticamente bendecirlo y estar de acuerdo. Y entonces hicieron todo una programación, un plan. Y cuando entonces Usa lo toca el arca, al pobre Usa le toca y muere. Porque Dios había hecho que nadie podía tocar el arca. Dios había dado ya indicaciones específicas de cómo se debería de transportar el arca. Pero nadie se le ocurrió buscar a Dios. Pensemos, ¿cuántas veces nosotros tenemos la misma actitud que David, que los líderes de Israel o que el pueblo de Israel? Yo sé cómo hacerlo. Yo no necesito preguntarle a Dios. Yo ya tengo un plan. Tengo un plan para mi trabajo, tengo un plan para mi negocio. Yo soy experto en esto. Yo ya he hecho esto por mucho tiempo. Yo ya he sido papá, ya tengo 30 años de matrimonio. ¿Qué me van a enseñar a mí? Y comenzamos a pensar nosotros y a tener una actitud que todo lo que nosotros hacemos en la vida, al final quizás no necesitamos a Dios. Es más, llegamos a tener la actitud de que, Señor, lo que estoy haciendo es bueno, ¿por qué habría de Dios estar en desacuerdo? Al contrario, lo que Dios tiene que hacer es bendecir mi plan. Dios tiene que bendecir mi proyecto. Dios tiene que bendecir mi matrimonio, mis hijos, mi familia. Dios tiene que bendecir todo, porque yo estoy haciendo las cosas correctas y en mis capacidades, en mis fuerzas y todo es bueno, así es que Dios va a estar de acuerdo y lo único que tiene que Dios hacer entonces es bendecirme. Pensamos igual que el pueblo de Israel. Queremos que Dios se alinee a nuestra voluntad, deseos y peticiones. Y no nos detenemos para buscarlo con un corazón humilde, agradecido, para entonces nosotros alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios. Mis hermanos, David tenía el motivo correcto. El pueblo tenía el motivo correcto. Usa tenía la motivación correcta y el corazón correcto, sincero para hacer lo que hizo. Pero Dios tenía una manera específica de hacer las cosas y nadie le consultó. Nadie lo buscó. Y vea las palabras de David.
Ya había muerto el cuate aquí en Primera Crónicas 15, 13, perdón. Ya el pobre cuate Usa ya había muerto. Entonces cuando muere Usa, todos están así, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se les ocurre preguntarle a Dios. Entonces dice, ¿qué hacemos con el arca? Nadie la toque. Y entonces dice, oye, está el hermano, ¿verdad? Está ahí el hermano diácono, Obedón. Dice, hermano Obedón, ¿la podemos dejar en su casa? Y quedó el arca en la casa del hermano Obedón por 3 meses. ¿Te imaginas? Dice la palabra de Dios que en esos 3 meses la casa de Obedón fue bendecida en grande manera. Y todos dicen, wow, qué chévere. A mí me hubiera gustado el arca. A mí no. Y sobre todo si tengo niños pequeños. Después de lo que le pasó a Usa, y yo le digo al niño pequeño, mijo, no vayas a tocar el arca. ¿Y qué cree que va a hacer el niño? No, que me quedo sin familia. ¿Se imagina? Y ahí está el arca en la casa de Obedón. Y 3 meses después, finalmente están listos para traerla. Pero y vea lo que dice David. Puesto que ustedes, le está hablando a los líderes, no la llevaron la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros. Ya que no, lo buscamos conforme la ordenanza. Ya que no, lo buscamos. Mis amados, la oración es una actividad dirigida a Dios que alinea nuestros corazones con la voluntad de Dios. ¿Algunas veces has tenido un carro que está desalineado? ¿Sí? Tenía un carro viejo hace unos años atrás que, Dios mío, se me iba a la derecha todo el tiempo y se veía. Entonces ya, y como nunca lo llevé al mecánico, ya para las últimas tenía que manejar así para que el carro fuera derecho, pues. Porque el carro siempre se iba a la derecha, estaba desalineado. Un carro que está desalineado eventualmente se te va a ir fuera de control, vas a crear un accidente o el carro te va a sacar fuera de la carretera y vas a terminar en una zanja de las que existen aquí alrededor de Houston. Y nuestra vida cristiana es de la misma manera. Nuestros corazones están desalineados, mis amados, porque siempre estamos buscando lo que nuestro corazón desea. Siempre son nuestros deseos, siempre es nuestra manera de pensar, siempre son nuestras preferencias, siempre son nuestros planes, nuestras ideas. Uy, qué chévere. Y al final solamente queremos que Dios bendiga el asunto. ¿Qué haces con un carro desalineado? Yo no sé usted, pero yo aprendí que a un carro desalineado hay que llevarlo al mecánico para que lo arregle y lo vuelva a alinear. Y entonces estoy preguntando por el mejor, no ya no a cualquiera, porque pues ya, sobre todo si está muy malo, necesitamos al mejor mecánico que lo sepa alinear bien. Entonces vamos, entonces el mecánico dice, sí, el carro, ¿qué tipo de carro es perfecto? Vamos a ver. Y entonces él abre un libro donde dice, el carro, ¿verdad? Era un Ford Taurus. El Ford Taurus, a ver, tiene que estar alineado con estas indicaciones 0.3. Yo no entendía nada de lo que estaba diciendo. Pero el hombre empezó ahí hagámosle esto, y volvió a alinear el carro. ¿Sí? Nuestras vidas y nuestros corazones, mis amados, muchas veces continúan haciendo esto, persiguiendo nuestros propios deseos de nuestro corazón. Y la oración nos ayuda a alinear nuevamente nuestro corazón al corazón de Dios. Pero entonces, el maestro, quien diseñó tu vida, tiene un manual también. Y dices, mira, tu vida necesita estar alineada de esta manera. Y mis amados, aquí está en cómo nuestra vida debe estar alineada a la voluntad de Dios. Por eso la oración y la palabra de Dios van en conjunto, trabajan en conjunto, mis amados.
Así es que quiero que ores, pero también quiero que escudriñes las Escrituras. Mientras oramos para alinear nuestro corazón, escudriña las Escrituras para lo que debemos hacer para alinear nuestro corazón al de Dios. Su palabra, mis amados, nos recuerda, es el manual que nos ayuda a alinearnos al corazón de Dios. Vea lo que dice 2 de Timoteo 3:16, dice, algunos ya se lo saben de memoria. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso es lo que la palabra de Dios, la palabra de Dios es el que hace el movimiento, nos ayuda a entender dónde debemos estar. Y la oración entonces es ese mecanismo que nos ayuda entonces a estar alineados a la voluntad de Dios. El control, mis amados, de alineación de nuestras oraciones es la palabra de Dios. Por eso es importante que a medida que oramos, conozcamos su voluntad y lo que nos enseña la palabra de Dios. Ella nos dirige, nos corrige, y cuando nos equivocamos, mis amados, en el caminar de la vida, nos dice cómo debemos regresar nuevamente a Dios. Entonces, la oración es una actividad hacia Dios que alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. ¿Por qué oramos? Oramos porque nos ayuda a depender de Dios, es el número 2. Oramos porque nos ayuda a depender de Dios. El versículo que leímos decía, busquen al Señor y su fortaleza. Uno de los problemas que tenemos nosotros en la vida y también los cristianos realmente, porque los que no tienen una relación con Dios, los de afuera, realmente ni entienden esto, o sea, su oración es cero. Pero nosotros los cristianos, uno de los problemas que enfrentamos, sobre todo en nuestra vida de oración, esta dinámica, es la autosuficiencia. Pensamos que podemos hacerlo, pensamos que podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, por nuestra cuenta. Sentimos que no necesitamos a nada ni a nadie. Es más, el mundo nos bombardea constantemente de que realmente no necesitas ni nada ni a nadie, mucho menos Dios. Te dice, no, tú puedes. O si no, te dice, sigue tu corazón, follow your heart. O yo he escuchado por ahí cuando andan manifestándose los latinos, dice, sí se puede, sí se puede. No podemos hacer nada sin Dios. Entonces, mis amados, una de las señales de éxito, madurez en el ser humano, sobre todo en el cristiano, debería decirlo así, en el cristiano, o sea, no es la independencia y la autosuficiencia. No, es al contrario. Dios nos dice que nuestra madurez en verdad se comienza a ver cuando somos dependientes de Él. El no confiar en nosotros mismos, pero confiar más en Él, no en nuestras propias fuerzas, sino en sus fuerzas, no en nuestros recursos, sino en lo que Él puede hacer, no en nada, mis amados, solamente nuestra confianza y dependencia debe estar en Dios. Recuerdo una de las buenas memorias que tengo de mi papá, es que me acuerdo, creo que tenía yo como 10 años, mi papá me compró mi primera bicicleta, que hasta los 10 años. Ya debería estar manejando un carro a los 10 años, pero me compró mi primera bicicleta. Y entonces, y esa bicicleta me acuerdo que venía como en partes, no despedazada totalmente, sino como en 4 partes. Entonces yo emocionado cuando llegamos a la casa, dije, yo lo hago, déjeme yo pongo mi bicicleta junta. Pero me di cuenta que no tenía la experiencia, no sabía ni cómo manejar las herramientas, ni tenía la fuerza para apretar esos tornillos. Así que terminé diciendo a mi papá, realmente me ayudas a ponerla junta. Y me acuerdo mi papá lo puso junta para mí, sas. Y después yo inmediatamente le dije, muchas gracias. Y él me dice, te ayudo para que empieces. Me dice, no, yo en mi mente yo pensaba que yo ya sabía manejar bicicleta, que era automático, pensaba yo. Y entonces agarré esa bicicleta y comencé a darle y me caí varias veces. Y después de varias veces que me caí, que intenté, le tuve que decir a mi papá que me ayudara. Entonces él me comenzó a dar indicaciones, direcciones. Mira, hazlo así,
Cuando agarras hacia, mantén el balance. Y me empezó, y no solamente eso, sino me dijo, mira, voy a agarrar la bicicleta yo de atrás, mientras tú vas. Dice, y a medida que tú vayas y vayas aprendiendo, yo voy a ir soltando. Y así lo hicimos. Y después yo aprendí a andar en bicicleta. Y nunca se me va a olvidar cómo mi papá me enseñó a andar en bicicleta. También 3 años después, a los 13, él me estaba enseñando a manejar carro en stick shift. Y aprendí a los 13 años a manejar stick shift. Mi papá también me enseñó eso. Y esos son los recuerdos buenos que tengo. Pero él me daba las indicaciones. Yo tuve que aprender a depender de mi papá para este tipo de cosas, cuando yo creía que lo podía hacer solo. Me encanta cada vez que mis hijos venían a mí para algo, cuando necesitaban algo. Como papá, y yo sé que muchos papás se sienten así. Ahora están más grandes, se creen autosuficientes e independientes. Bueno, pero qué bueno que son así. Pero de vez en cuando me encanta cuando uno de ellos, sobre todo las niñas, Johanna, Jessica, viene y me dice, papá, ¿me ayudas con un proyecto? Papá, ¿me das un consejo? Papá, necesito esto, etcétera. Tengo una pregunta. Me encanta cuando mis hijos vienen, porque siento que entonces yo puedo ayudarles. Hay una dependencia de mí todavía. Y no se diga las pequeñas. Usted sabe que las sobrinas pequeñas que tenemos, sobre todo la pequeña, cuando ellas vienen, la pequeña cree que yo soy el más fuerte, el más inteligente, aunque no sé nada, y cree que soy el más rico cuando le doy $1. Entonces, y me encanta que ellas piensen así, porque hay una dependencia. Ellas creen que yo puedo resolverles el mundo. Ellos creen que yo puedo resolverles la necesidad que ellas tienen o el problema que es tan pequeño, pero para sus mentes, en sus vidas, es muy grande. De igual manera, mis amados, es Dios con nosotros. Tú y yo jamás realmente podremos ser los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más ricos. Para ninguna situación de la vida. Nunca vamos a estar listos. Y Dios desea que experimentes la dependencia de Él como un hijo con su Padre. Dios anhela este tipo de relación, mis amados, porque Él es nuestro Padre y Él desea que dependamos de Él. Él desea que lo busquemos, porque cuando empezamos a reconocer que Él es todopoderoso, majestuoso, todo misericordioso, todo bondadoso, omnipotente, omnisciente, eterno, y Él anhela esta relación con nosotros de dependencia, mis amados. Y cuando empezamos a buscarle en oración y a reconocer quién es Él, wow, entonces la oración es la que nos ayuda entonces a tener más dependencia de Dios. Mientras menos oración, jamás entenderemos esa relación con el Padre. Siempre estaremos buscando ser independientes o autosuficientes por nosotros mismos, pensando que la manera en que yo pienso lo hago será mejor. Cuando Dios nos invita a través de la oración a depender de Él, mis amados. La oración, mis amados, muchas personas empiezan a decir o dicen, y entre muchos cristianos entre ellos, dicen, wow, no, y es que yo quiero hacer grandes cosas. Yo quiero hacer grandes cosas para mi familia. Yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Ministerialmente yo quiero llegar a tener éxito. Hacer grandes cosas para Dios, para el reino de Dios. Y entonces dice, por eso voy a orar. Muchos dicen así. Creo que yo lo dije quizás en mi tiempo también. Pero lo que he aprendido, mis amados, es que la oración no nos equipa para hacer grandes cosas. Lo voy a repetir. La oración no nos equipa para hacer grandes cosas. La oración es la gran cosa por hacer. Mientras no oremos, mis amados, nunca llegaremos a estar listos, capacitados, en dependencia de Dios para lo que Dios tiene para nosotros. Ni para nuestra familia, ni para nosotros mismos. Porque siempre estaremos pensando que somos autosuficientes, independientes de Dios y no le necesitamos. Pensamos, mis amados, muchas veces inclusive correr, escondernos de Dios. Pero Él ya sabe todo de nosotros, conoce los secretos más profundos y oscuros también de nosotros. Y sin embargo así nos ha amado y así quiere usarnos para su gloria, mis amados.
Él quiere aprovechar cada aspecto de nuestra vida. Por eso la oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con Dios y también nos ayuda a depender de Dios. Número 3, oramos porque la oración nos conduce a la presencia de Dios. El texto decía, busquen su rostro continuamente. Recuerden, el salmista decía, recuerden las maravillas. Ahora, esa palabra cuando él dice busquen su rostro, esa palabra rostro en el original, no solamente en este texto, pero en varios textos del Antiguo Testamento, sobre todo en el original hebreo, cuando dice rostro, se refiere no a un rostro, ¿verdad?, como el nuestro de Dios, sino más bien se refiere a la gloria o a la presencia de Dios. Entonces, cuando miramos en este caso, en este verso, que busquen su rostro, este verso debería de leerse, busquen su gloria o su presencia continuamente. Y cuando entendemos acerca de la presencia de Dios, entendemos que su presencia habita en nosotros, pero también su presencia está en todo lugar, en todo tiempo, no tiene espacio, no tiene tiempo. Así es que Dios está por donde quiera, en todo lugar, habita en todos lados, pero particularmente también habita en el corazón de sus hijos, de aquellos que le buscan, dice su palabra. Y así es como Dios, así como Dios está en todas partes, cuando entendemos esto de la presencia de Dios, significa que Dios quiere ser parte de cada y todo aspecto de nuestra vida. Su presencia debe de llenar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra alma, nuestras acciones, nuestra manera de hablar. Todo, la presencia de Dios debe de estar ocupando todo el espacio de nuestra vida y todos los aspectos de nuestra vida. Pero esto solamente se logra a través de buscar a Dios continuamente, dice el salmista, a Dios en oración. Ahí vamos a experimentar la llenura de su presencia. Y necesitamos dejar de orar, mis amados, con oraciones de esas que muchos cristianos hacen. Y no hay, mire, lo voy a decir, pero no hay nada malo con eso, ¿ok? Solamente pido que dejemos de orar menos de esa manera. Pero esas oraciones que solamente tienen que ver con que te pido, y te pido, y te pido, y dame, y concédeme, y bendíceme, y guárdame, y todo es me. Necesitamos bajarle el volumen a eso, mis amados, ese tipo de oraciones. Otro tipo de oraciones que necesitamos ya, estas ni bajarle el volumen, sino apagarlas, es ese tipo de oraciones que muchas veces algunas personas hacen de negociación, ¿sí? Oh Dios, si concedes o me das o me haces, entonces voy a ir más a la iglesia, entonces voy a empezar a servir, entonces voy a hacer esto. Mis amados, necesitamos dejar de orar así al Señor. Pensamos muchas veces que Dios existe para responder a nuestras oraciones, para satisfacer mis necesidades, cuando en realidad, mis amados, Dios quiere una relación, que experimentemos realmente su presencia, que le conozcamos realmente quién Él es, para entonces moldear nuestro corazón, nuestras vidas, formar nuestros corazones y a medida que lo conocemos más a través de la oración, mis amados. Uno de los indicadores de crecimiento espiritual de un cristiano es cuando dejamos de pensar que Dios es el aladino de la lámpara maravillosa y creemos que la oración es esa lámpara, que cada vez que la frotamos, ¡buf!, aparece entonces el aladino y nos va a conceder los 3 deseos. Necesitamos dejar de pensar así en cuanto a Dios, mis amados. Pensamos que el único trabajo de Dios es cumplir nuestros sueños y nuestros deseos. La oración debe ser un deleite para conocer a Dios, para conocer su voluntad y entonces permitirle que Él moldee y transforme mi corazón, mi vida, y que entonces mis deseos vengan a ser sus deseos, que mis sueños vengan a ser sus sueños y no lo contrario. Necesitamos, mis amados, alinear nuestro corazón. Necesitamos depender de Él y necesitamos experimentar la presencia de Dios al conocerle a través de la oración, mis amados. Mis amados, debemos de estar más interesados en ver su rostro,
Dice que busquemos su rostro continuamente. Necesitamos estar más interesados en ver su rostro, en experimentar su presencia en nuestra vida, para que nos cambie y nos transforme, y menos interesado en solamente en ver su mano que provee para nosotros. Debemos estar más interesados, mis amados, en ver su rostro, que nos puede transformar, que solo su mano, que solamente nos puede proporcionar. Hay mucha gente que aman la mano del Señor. Lo único que quieren ver, cómo Dios provee, cómo Dios protege, cómo Dios les da, cómo Dios esto les bendice, etcétera. Pero no están interesados a conocer al verdadero Dios. La oración debería de conducirnos a su presencia. Y una vez que estamos ahí, mis amados, vamos a empezar a conocer su grandeza, su maravilla, y nos vamos a admirar, nos vamos a maravillar de quién es Dios, de quién realmente es Dios, mis amados. Muchas veces no le conocemos. No hay nada más que hacer cuando estás en esa situación. Cuando reconoces quién es Dios, lo único que puedes hacer es estar de rodillas. Se te van las palabras, a veces no puedes ni tus emociones puedes controlar. Cuando estás ahí dices, wow, qué Dios maravilloso. Y cuando estás ahí puedes realmente conocer y darte cuenta de quién es Dios. Tienes la imagen correcta de quién es Dios. Y cuando en la oración estás experimentando la presencia de Dios y puedes llegar a ver la imagen correcta de Dios, también te das cuenta de la imagen correcta de quién eres tú. Nos damos cuenta que Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, mis amados, que concede nuestros deseos. Nos damos cuenta que Dios no nos debe nada. Al contrario, ya ha hecho mucho por nosotros. Dios no existe para nuestro beneficio, mis amados, para que yo alcance o obtenga lo que quiero. Tenemos una imagen errada, incorrecta de Dios si pensamos de esa manera, mis amados. Hay personas que inclusive se enojan con Dios porque no les concede sus deseos o peticiones. Ese tipo de personas están muy lejos de conocer realmente al verdadero Dios de la Biblia. Su actitud hacia Dios muestra que nunca han estado, que nunca han conocido lo que es estar y conocer la presencia de Dios, el rostro de Dios, mis amados. Desconocen qué es el buscar la presencia de Dios y siguen pensando que Dios es un ser místico que existe para conceder sus deseos. No, mis amados, Dios es el Dios del universo, creador de todas las cosas y es digno de ser magnificado. Cuando nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos de conocer a ese Dios a través de la oración, mis amados, podemos darnos cuenta que la oración realmente es una invitación a la presencia de Dios. Es una oportunidad para que Él forme, moldee nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros pensamientos y permitirle ver, experimentar su presencia. Eso es lo que la oración hace. Hay una autora de libros, se llama ella Stormy O'Martian. Ella, Dios la usa sobre todo en esta área de la oración, así es que a usted le gusta leer libros de oración. Esta es una buena autora, sobre todo las hermanas. Ella dice en uno de sus libros: cuando comencé a entender el estar simplemente en la presencia del Señor, mi relación con Él tomó el centro de importancia y no mis necesidades. Mi vida de oración adquirió una vida completamente nueva. Comencé a orar más y vi un mayor resultado en mis oraciones. Toda mi actitud cambió. Me volví más paciente y menos crítica, más pacífica y menos ansiosa. Cuando nosotros a través de la oración comenzamos a buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, mis amados, la presencia de Dios va a venir a tomar lugar en cada área y va a afectar positivamente todo el entorno de nuestra vida, como lo explica nuestra hermana Stormy. Número 4, oramos porque la oración nos moviliza hacia la misión de Dios.
el verso que leíamos al principio decía, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, hablen de sus maravillas, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios, los juicios de su boca. En su libro Mi experiencia con Dios, o Una experiencia con Dios, de Henry Blackaby, voy a hacer un paréntesis, las hermanas que quizás todavía no estén conectadas, los días miércoles a las 9 de la mañana o los miércoles a las 6:30 de la tarde, hay un grupo de mujeres que está precisamente estudiando este libro de Una experiencia con Dios de Henry Blackaby. Entonces, hermanas, si usted no está conectada, le invitamos a que se conecte a este grupo de mujeres los días miércoles a las 9 o 6:40 para juntas ir a través de este libro que se llama Una experiencia. Es maravilloso. Y el meollo de lo que este autor o este hermano dice es que debemos de mirar y entender en dónde Dios está trabajando para entonces nosotros unirnos a Él en lo que Él está haciendo. No es que yo voy a decir, se me ocurre una idea, yo estoy sintiendo que voy a ir a predicar a Alabama, o yo voy a ir a plantar una iglesia a México, yo no sé. No trabaja así, sino más bien la oración nos ayuda a entender en dónde Dios ya está trabajando. Puede ser en nuestra vida, puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestra escuela, puede ser en México o al otro lado del mundo. Y entonces cuando tú entiendes la misión de Dios, entonces tú dices, wow, Dios, entiendo lo que estás haciendo, y ahora yo alineo mi corazón, dependo de ti, entiendo tu presencia, y ahora tu presencia me moviliza a hacer aquello que tú ya estás haciendo en este entorno que afecta también mi vida. Es así como trabaja. La oración hace todo eso, mis amados. ¿Cómo sabemos dónde está trabajando Dios? Ya lo dije, a través de la oración. La oración muestra, mis amados, nuestros corazones, las cosas que Dios está haciendo, porque a veces no son evidentes a simple vista. Por eso al buscar su presencia, al depender más de Él, al alinear nuestro corazón al de Él, empezamos a entender lo que Dios está haciendo. Y entonces nos unimos a la obra que Él está haciendo. Damos a conocer sus obras, como decía el salmista, hablamos de sus maravillas, recordamos de sus maravillas que Él ha hecho, sus prodigios, etc. Una de las maneras, mis amados, que la oración nos moviliza hacia la misión es que nos ayuda a discernir no solo donde Dios está trabajando, sino también lo que Él está haciendo, comenzando con nosotros. Mis amados, muchos pensarán y dicen, bueno, pastor, eso es chévere, pero pues yo la verdad, yo no tengo deseos de ir al otro lado del mundo, dice usted. Yo no soy misionero. Es más, usted dirá, es más, yo ni mucha Biblia sé como para ir a hacer eso. No hemos entendido lo que está diciendo el texto. Dios ha hecho ya algo en ti. Dios ya obró en ti, está obrando en ti. La manera en que te salvó, la manera en que te rescató, de las cosas que te ha cuidado. Muchos han pasado por diferentes situaciones aquí, estoy seguro, quizás enfermedad, quizás problemas financieros, quizás otros diferentes de problemas, situaciones, circunstancias, que todos los que están aquí, todos tenemos una historia, todos. Y en esa historia hemos visto la mano de Dios moviéndose, rescatándonos, ayudándonos, dándonos guías, dirección, sabiduría de cómo salir, de cómo lograr, de cómo alcanzar. Todos tenemos una historia. Y la oración, cuando empezamos a alinear nuestro corazón con Dios, cuando empezamos a depender de Dios, cuando comenzamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, comenzamos a ver lo que Dios también ha hecho en nuestra vida. Y lo que Dios dice, ahora sí, ve y comparte tu historia con alguien más. Ve y comparte. Yo no sé tu historia. El hermano de allá atrás no sabe tu historia. Y tú no sabes la historia de él.
Y tú, Javier, no sabes la historia del hermano de aquel lado. Y sin embargo venimos todos a la misma iglesia. ¿Cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo va a aumentar nuestra fe si ni tan siquiera entre nosotros nos compartimos lo que Dios está haciendo? Mira, los grupos de vida este domingo a la hora del café allá atrás, en vez de estar el chismeando en lo que viste en las redes sociales, dile, déjame contarte lo que Dios hizo en mi vida esta semana. Déjame decirte qué maravilloso fue Dios. Estuve en esta situación y mira cómo Dios me ayudó. Mira, caí en este error y déjame decirte cómo Dios me ayudó a salir adelante. Cómo Dios me perdonó, cómo Dios me restauró, cómo Dios me sanó de una enfermedad, cómo Dios guardó mi vida, cómo Dios está guiando a mis hijos. Déjame decirte quién es Dios. Pero no lo hemos entendido. Y cuando salimos de aquí, regresamos a nuestra casa, a nuestras comunidades, a la escuela, al trabajo, y nada pasó hasta el próximo domingo, que viene a escuchar otra prédica. No, la vida cristiana no es así. La vida de oración del cristiano no es así. La vida de oración del cristiano, el por qué buscamos a Dios en oración, es para alinear nuestro corazón con Dios, es para someternos y poder depender más de Dios, para experimentar su presencia y para entonces entender lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí, para entonces yo también proclamarlo, decirle a alguien, contarle a alguien acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. No necesitas saber toda la Biblia, necesitas comenzar a decir lo que Dios ha hecho en tu vida, en ti, en tu entorno, y compartirlo con alguien más. Mis amados, por eso es que oramos. Esas son algunas razones por las que oramos. Voy a pedir que te pongas de pie. Algunos